Y bueno chicos, hola, ¿qué tal? Lo que están viendo acá seguramente sea el objeto más inútil de todo el juego, chicos. Así nos referimos a la caja de armadura, o sea, de Armor Bag. Esta desplegable ha estado presente en el juego desde hace mucho tiempo, pero actualmente casi nadie la utiliza. Está completamente abandonada por los jugadores. Y la razón de esto es porque quitaron el modo de juego llamado Curro Pro, también conocido como Pro Job. No, seguramente recordarán de que este modo de juego existió aproximadamente hasta el año 2016, fecha en la cual fue retirado. Este modo de juego consistía en una versión especial de la misión, la cual no se podía reiniciar, o sea, si empezabas la misión en sigilo y fallabas, tenías que continuar como sea, no había opción de reinicio. Y si el atraco tenía 3 días, era mucho peor, perdías todo lo que habías avanzado hasta el día 3, por ejemplo. Así que era un modo de juego bastante difícil, ¿no?, para los jugadores realmente experimentados. Así que pues digamos de que el modo de juego Curro Pro seguramente fue la única manera de poder utilizar la caja de armadura de manera convincente, ya que te daba la opción de poder utilizar builds híbridas, o sea, podías empezar una misión en sigilo y finalizarla con la armadura pesada en asalto. Así que bueno, en este video voy a mostrarles cómo crear una build experimental para utilizar la caja de armadura. Antes que nada recomiendo que solamente utilicen esta build en salas privadas, ya que obviamente en salas públicas hay gente que no tiene paciencia con la gente que hace experimentos, así que están advertidos. Ahora, esto de acá sería la build, en este caso una build para jugar, digamos, en sigilo y asalto a la vez, ¿no? Una build híbrida. En este caso vamos a llevar la habilidad Iron Man en básico para aumentar un poco más el blindaje. Y obviamente vamos a llevar también todo luego para llevar dos desplegables distintas. Las habilidades básicas para sigilo serían estas de acá, únicamente para avanzar lo más mínimo, digamos, en sigilo, lo más indispensable para jugar en sigilo. Digamos que es lo básico. Y lo demás sería de la siguiente manera: impactos críticos, mejoras para duales y, como siempre, Night Lives. Ahora, en caso de que juegues con bots, también podrías invertir los puntos de otra manera. Por ejemplo, esto de acá podrías obviarlo y podrías gastar los puntos, por ejemplo, en la habilidad para tener recursos especiales para jugar en sigilo, por ejemplo, podría ser una opción en caso que haga falta. O también podría ser de esta manera, ¿no? Un poco más de velocidad. O también quizás podría ser esta opción, Die Hard. Eso ya dependerá de cada situación, así que ya saben, chicos. Ahora, en cuanto a las armas, tenemos que ir siempre a ganador, o sea, tenemos que ir a asegurar la partida, como sea. Vamos a elegir en este caso armas duales, armas que hagan mucho daño y que tengan buena ocultación. Podría ser, por ejemplo, en este caso, las Tatonka duales. Están modificadas con el Super Sword Medved. Una mejora de ocultación, láser compacto y finalmente la empuñadura de goma. Ahora, en cuanto a la secundaria, podría ser una pistola, podría ser la Parabellum. Está modificada con el cañón corto en este caso. Le ponemos una mejora de ocultación y nada más, chicos. Ahora bien, en cuanto a armadura, vamos a llevar una armadura CTB, o sea, la armadura combinada táctica, que está un poquito debajo de la armadura especial ICTB, pero digamos de que para efectos de llevar el imitador de estoico va bastante bien, así que no hay que subestimarla, está bastante resistente. También llevaremos obviamente los 14 medikits. Y de desplegable secundaria llevaremos obviamente la estrella de esta build, o sea, la caja de armadura, chicos. Tiene que estar obviamente en secundaria, o sea, tiene que estar siempre de desplegable secundaria. No puede estar en primaria porque si no perderíamos unos cuantos medikits. Así que ya saben, chicos, también llevaremos obviamente la petaca estoico y también el imitador de estoico. Aunque bueno, eso ya lo expliqué ya en un video anterior, pero tiene que estar configurado de esta manera para que aumente bastante la resistencia al daño. Eso de acá sería todo, chicos. Esta es una build experimental, ojo, es mejor que utilicen esta build en partidas privadas, ya que si se meten en partidas públicas, yo por ejemplo aquí hice la prueba, ¿no?, de meterme a jugar una partida pública y estaba todo bien, y cuando vieron que estaba con la armadura, con la caja de armadura, me quiquearon ipso facto, chicos, o sea, en el acto. Así que ya saben, chicos, únicamente utilicen esta build si van a jugar con amigos, conocidos, ¿no?, o con bots, por ejemplo. Así que en partidas públicas hay gente que no tiene paciencia con la gente que juega con builds experimentales, así que están advertidos, chicos. Bueno, obviamente tuve que probar esta build para probar su eficacia, como siempre. En este caso hemos arrancado una misión en sigilo. Vamos a tratar de avanzar lo más posible, lo más que se pueda en sigilo en esta misión. Y en caso que algo salga mal, vamos a continuar en asalto. Ahora bien, mientras que no me ponga la armadura, en este caso tengo un nivel de ocultación de 3 con esta build, así que esto viene genial para poder jugar en sigilo lo más que se pueda. Tenemos un puñado de habilidades bastante útiles para jugar en sigilo. Digamos que es lo básico, ¿no? Podemos, por ejemplo, marcar enemigos al estar quietos. También podemos, por ejemplo, desactivar unas cuantas cámaras. También podremos embolsar un par de bolsas de cadáveres, ¿no?
en caso que haga falta. Así que digamos que tenemos todo lo indispensable para poder avanzar lo más que se pueda en sigilo. Y así también ahorramos un poco de tiempo, ya que hemos avanzado también hasta acá, todo está perfecto. Aunque por supuesto, al momento de esta misión algo se va a cagar, así que vamos a tener que continuar también más adelante jugando en asalto. Pero de momento digamos de que está todo perfecto, aquí hemos hecho todo bien en sigilo. O sea, es una build que de hecho que va a servir también, ¿no? Para aquellos que recién estén practicando, ¿no? Aquellos que no les guste jugar en sigilo, de esta manera van a poder tratar de jugar un poquito en sigilo, pero digamos que el fuerte de esta build es jugar también en asalto, porque es una build bastante resistente, como verán más adelante. Ahora, esta parte de acá digamos que es un poquito más sencilla, ¿no? Aquí está todo completado, únicamente queda llegar hasta la parte superior. Ahí está. Hasta acá todo bien, hemos avanzado bastante, hemos llegado ya hasta la parte donde estamos ya subiendo a la terraza donde está el enemigo final. Y aquí ya vamos, en este caso vamos a tratar de alargar lo más que se pueda el sigilo, vamos a tratar de continuar un poco más allá. Tenemos una ocultación de 3, con lo cual nos garantiza que tengamos pues una excelente capacidad para maniobrar en estas partes más complicadas. Y hasta ahora únicamente me he gastado un contestador, o sea, nos quedan 3 más, con lo cual pues está DPTM, chicos. Ahora, por supuesto que vamos a jugar también en asalto, no se preocupen, así que ahí está, la cámara lo vio y se fue toda la mierda, chicos. Ahora sí empezó el asalto, pero ojo, aquí pueden ver que todavía no me coloco la armadura, todavía no. Vamos a aprovechar que también empieza el asalto para poder avanzar y poder aprovechar también la velocidad que otorga al llevar el traje, porque obviamente con la armadura ya vamos a ser un poquito más lentos. Así que en este caso, para agilizar el objetivo, tenemos que utilizar el traje lo más que se pueda, digamos en esta parte, ¿no? Y ahora sí ya, aquí ya puedo colocarme la armadura. Ahí está, armadura equipada. Ahora sí tenemos un poco más de resistencia al daño. Y ahora sí empieza la parte complicada, tenemos que enfrentarnos al enemigo final, al jefe de la tríada. Esta parte parece complicada, pero en realidad no es tanto, Cuestión de darle un poquito ahí, ¿no? De tratar de un poco de coberturas. Vamos a darle caña, chicos. Ahí pueden ver de que aguantamos un montón de daño con esta armadura colocada, con el traje, con esta build de la caja de armadura. Hemos aguantado ahí el fuego del enemigo, el fuego este que te lanza con su lanzallamas. Así que pueden ver de que esta armadura CTB en realidad tiene buena resistencia, a pesar de que no es la más pesada del juego, pero en realidad, como dije antes, ¿no? Para efectos de esta build de imitador de estoico, realmente funciona bastante bien. Ahí está, ahí pueden ver que hemos aguantado ahí un montón, ¿no? Hemos aguantado bastante castigo, ¿no? Del fuego enemigo. Así que en caso de que algo se complique, vamos a ver también, por ejemplo, ¿no? Los 14 medikits, ¿no? Que están ahí siempre colocados. Siempre colocados en posición estratégica para el caso de que haga falta, ¿no? Una emergencia, por ejemplo. Ahora, el caso de esta misión, únicamente en el caso de esta misión, ojo, El problema sería acá la munición, que se te puede agotar, ya que este enemigo te hace gastar mucha munición que no se puede recuperar fácilmente. Entonces, aquí solamente queda abrir la reja nada más que está acá en este habitáculo para poder encontrar la munición, para poder recuperar munición, mejor dicho. Y como pueden ver, tenemos todo controlado hasta acá, Aquí todo controlado, sin problemas. Enemigos ahí controlados. El jefe final ya está casi eliminado. Ahí pueden ver que hemos aguantado ahí bastante. Hemos aguantado bastante castigo ahí. A pesar que me dejaron ciego. Y pueden ver, tenemos la capacidad de aguantar bastante. También tenemos ahí un convertido ya de reserva. Y finalmente aquí ya derrotamos al jefe. Entonces ya podemos aquí ya recuperar también un poco de munición que hemos perdido. Y hasta acá todo perfecto, pueden ver. Sin problemas, todo tranqui, todo de PTM. Ahora únicamente queda esperar la fuga nada más. Y esta parte solamente ya cuestión de aguantar nada más un poquito ahí la oleada de los enemigos. Nada del otro mundo, Únicamente se te puede complicar, como dije antes, ¿no? Ya que estas armas tienen una capacidad, digamos, a distancia un poquito limitada. Aunque la pistola para Parabellum sí, digamos que tiene un poco más de alcance, en caso que hayan snipers, por ejemplo. Pero digamos que de cerca, esta build prácticamente es una aplanadora invencible. Estas duales matan bastante rápido, prácticamente al instante, con tiros a la cabeza, por supuesto.
Así que está bastante poderosa. Ahora, una cosa bastante interesante. Con la armadura equipada, esta build llega a un nivel de ocultación de 23. Lo cual viene genial porque podemos tener la capacidad de hacer impactos críticos de manera bastante estable. O sea, ya han visto de que hemos empezado la misión en sigilo con un nivel de ocultación de 3. Lo cual es genial para jugar bastante bien en sigilo. Y hemos acabado la misión con nivel de ocultación de 23. Con la armadura colocada y con todo ya equipado. Entonces ahí se pueden ver de que tenemos un excelente aguante y también la capacidad para hacer impactos críticos. O sea, no hemos perdido la capacidad de hacer impactos críticos ni antes ni después de colocarse la armadura. Así que está de PTM, chicos. Bueno, como dije antes, es una build experimental, una build que únicamente recomiendo usarla de manera experimental. O sea, cuando quieran probar, intentar jugar una misión en sigilo y asalto a la vez. O sea, empezar en sigilo y acabar en asalto. Como dije antes, para jugar en salas públicas es un poquito más complicado, ya que pues hay gente que siempre cuando juegan en salas públicas siempre va a ser gente que trata de jugar siempre para sacarse algún logro. Entonces es comprensible que la gente en salas públicas tenga poca paciencia. Si te ven jugando con la caja de armadura, pues van a pensar que estás queriendo trolearlos o que simplemente no sabes jugar. Así que en estos casos siempre digo, ¿no? Cuando haces un experimento con una build es mejor siempre jugar con amigos, conocidos, o también en este caso jugar con una partida privada, ¿no? Con los bots. De esa manera pues evitas problemas, ¿no? Así que ya saben, chicos. Bueno, espero que les haya gustado, bueno, este video dedicado a la caja de armadura, chicos. El objeto más olvidado y menos utilizado en todo este puto juego. Aunque todo dependerá de Microsoft Software, Si es que ellos quisieran que la gente le dé buen uso a este objeto, a este desplegable, pues deberían dignarse, ¿no? A retomar nuevamente el modo de juego Pro Job. O si no, crear, no sé, crear un tipo de modalidad de juego en la cual se pueda aprovechar esta desplegable, porque realmente está muy olvidada, chicos. Recordemos que esta desplegable existe todavía en Payday Crime War. Y no sabemos si es que más adelante también aparecerá esta desplegable en Payday 3. Únicamente el tiempo lo confirmará, chicos. Bueno, aquí pueden ver que puede acabar la misión con 0 derribos, así que estuvo bastante bueno, chicos. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Yo sin más me despido, nos veremos entonces. Hasta la próxima y como siempre, de PTM, chicos. Adiós.